Vamos a Torre de Tribunales y en el caso contra los 14 militares detenidos por el llamado caso Creo en Paz, el Ministerio Público le atribuye a uno de ellos, César Cabrera Mejía, más de 100 víctimas. Verónica Orantes con el informe. Verónica, adelante. Así es, en la segunda jornada de audiencia de primera declaración contra 14 militares, el Ministerio Público continúa con las imputaciones. En este caso le atribuye al oficial Augusto Cabrera Mejía, que estuvo al mando por 6 meses entre el 1 de mayo de 1982 y el 30 de noviembre de ese mismo año, haber ejecutado 109 muertes, en el que se contabilizan entre 2 operativos. Uno ocurrió en la aldea de Pambach y la siguiente en el caserío Los Encuentros. Hay que resaltar que el operativo que se realizó en el Pambach fue el 2 de junio de 1982 y en este caso pues la Fiscalía mencionaba que se les había llevado únicamente a hombres con el ofrecimiento de reclutarlos en el ejército. En cuanto a la declaración testimonial, declara el hijo de la víctima, don Domingo Calcalach, quien refiere también cómo ocurrieron los hechos, y lo cual es coincidente con las otras declaraciones que fueron sacados de sus casas y fueron llevados hacia la escuela. Los victimarios llegaron, los del ejército, a rodear la aldea y otros pasaron de casa en casa para ir a una reunión a la escuela. Yo sabía que eran del ejército porque llegó un helicóptero a dejarles su comida. Iban con su uniforme camuflajeado. Hay que resaltar que hasta el momento en la audiencia el Ministerio Público le ha hecho la imputación a 8 de los 14 sindicados. Otro de los puntos es que la audiencia está a cargo de la jueza Claudette Domínguez. Luego de que el Ministerio Público concluya con las imputaciones, pues se le da paso a la defensa para que pueda, en este caso, también argumentar la inocencia de cada uno de los sindicados. Hay que resaltar que la jueza A de mayor riesgo, al igual que el viernes pasado, también hizo una programación en el que en este momento pues se encuentra el almuerzo y luego a las 4 de la tarde también habrá un receso para que finalice la audiencia a las 6:30 de la tarde. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Daniel Ramírez. Seguimos en Torre de Tribunales, donde el Tribunal B de mayor riesgo suspendió el inicio de juicio por genocidio contra José Efraín Ríos Montt para evitar graves efectos para el sistema de justicia por acciones de amparo que están pendientes. Suseli Contreras, adelante, por favor. Así es, buenas tardes. Estas acciones de amparo pendientes de resolver fueron interpuestas por los querellantes, así también por la defensa del general retirado José Efraín Ríos Montt. Por lo tanto, ambas partes procesales coincidieron en que este juicio quedara en suspenso. Por lo tanto, será programado hasta que ésta sea resuelta, tanto por la Corte de Constitucionalidad como la Corte Suprema de Justicia. Cuando esos amparos planteados por los querellantes, definitivamente uno de ellos establece que no está firme la recusación planteada en contra de la señora presidenta Yanet Valdés para conocer de ese juicio. Y el otro de los amparos en cuanto que no se debe llevar a cabo el juicio en forma conjunta con lo del general Rodríguez, en virtud de que la ley establece en forma categórica de que debe ser un juicio totalmente independiente. Y obviamente el iniciar el juicio de esa naturaleza violentaría el debido proceso. ¿Ustedes ya se esperaban la suspensión de este juicio? Nosotros pues consideramos que iban a iniciar, sin embargo nos íbamos a oponer en el mismo sentido de los querellantes, pero ellos lo hicieron de la manera correcta y estuvimos de acuerdo porque es por sanidad procesal. ¿El tribunal dio fecha de nuevo? El tribunal lo que resolvió fue suspender y solicitará algunos informes tanto a la Corte de Constitucionalidad para establecer cuál es exactamente el estado actual de los amparos para poder fijar una nueva fecha. Recordemos que ante el delicado estado de salud de José Efraín Ríos Montt, él no estará presente durante el debate, representado por su defensa. Además, esta audiencia se realizó a puerta cerrada, sin la autorización para el ingreso de los medios de comunicación. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y José Orellana. Y en el tema de transición de mando, la reconfiguración de las fuerzas en el legislativo marcará el gobierno del presidente Jimmy Morales, afirman algunos académicos que evalúan el papel del Congreso en la gestión del nuevo presidente. Carolina Leverón, adelante.
Así es, gracias, buenas tardes. Y precisamente con la reconfiguración de fuerzas que se darán en el Congreso de la República al iniciar el nuevo periodo legislativo y paralelo a esto el inicio del gobierno de Jimmy Morales, algunos expertos señalan y hablan de la relación que tendrá el Ejecutivo con el Legislativo, que se marcará mucho de cuál va a ser la junta directiva que elija el Congreso. Si elija una junta directiva que marque una agenda y que apoye de alguna forma al gobierno central, o de lo contrario, si existe confrontación de parte del Ejecutivo hacia el Legislativo y un llamado de masas, como lo hemos visto últimamente, donde públicamente el presidente Jimmy Morales ha marcado distancia con el Congreso. El escenario menos favorable o más desastroso para el señor Morales sería un escenario de confrontación con el Congreso de la República, que le llevará a la parálisis. Este escenario es poco probable, porque por lo que había mencionado antes, la amenaza de depuración y la insinuación del presidente Morales en distintas entrevistas de movilizar a la población en contra del Congreso van a hacer que los diputados sean menos confrontativos, que no haya una confrontación abierta con el nuevo presidente, sino más bien se recurra a las tradicionales negociaciones bajo la mesa, que generalmente incluyan posiciones en el Ejecutivo, puestos, digamos, en los distintos niveles de la burocracia, el intercambio de obra pública, etcétera. Que no vaya a pretender de alguna forma tirar el desgaste del gobierno, tirárselo al Congreso de la República, considerando que el Congreso en sí mismo es una institución ya de por sí bastante venida menos en su credibilidad. Eso yo creo que sería un error táctico y estratégico terrible, que le puede traer como resultado un efecto boomerang, es decir, que termine siendo el gobernante el que comienza a sufrir un desgaste político, aunque quiera en principio tirarle la chibolita de ese desgaste al Congreso. Y es que con los problemas de deslegitimidad, así como de baja representación por las que afronta el Congreso, este debe mostrar una oposición racional cuando inicie el nuevo periodo, señalan los expertos. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Rafael Ovalle. En más noticias, pobladores y la Asociación Multidisciplinaria de Amigos de Quetzaltepec en Chiquimula piden que el próximo 15 de enero no asuma la corporación municipal electa por el Partido Libertad Democrática Renovada, debido a que el alcalde Álvaro Rolando Morales tiene procesos judiciales abiertos por delitos electorales por el supuesto acarreo de votantes el día de la elección. Los pobladores señalan que no cuenta con los aspectos de honradez, idoneidad y capacidad, por lo que solicitan que no asuma el próximo 15 de enero. Con respecto a de que no se le permita tomar posesión al alcalde electo, ya es cuarta reelección consecutiva, Álvaro Rolando Morales Sandoval, porque tiene juicios pendientes con la ley, incluso se le quitó la inmunidad, el organismo judicial le quitó la inmunidad, aunque él se amparó en la CC y está pendiente allá. Además, por delitos electorales ya hay 38 personas ligadas a procesos que fueron capturadas, más que se le comprobó que fueron jaladas de otros municipios a votar a Quetzaltepec. Hasta la semana pasada, miércoles, averiguamos, no se le había entregado su finiquito, por lo mismo. Entonces, pero sabemos que si algún juez se vende y lo ampara, pueden ordenar a la Contraloría para que le otorgue el finiquito, aunque sería razonado. Detenemos de nuevo las noticias por unos instantes, pero Carlos Roquel ya está con nosotros. Las noticias de los departamentos también estarán presentes luego de la pausa. Carlos, bienvenido. Gracias, William. Buenas tardes. Efectivamente, la información departamental destaca la suspensión de la consulta externa también en Quetzaltenango, William. Siguen los problemas en los hospitales. Quédese con nosotros y conocerá un poco más al respecto de esta información. Ya regresamos.